¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al En 15. Me da muchísimo gusto, mucho gusto me dio, porque entre otras cosas me sorprendió eh, con sus amigos. Uno cree que sabe exactamente qué están haciendo, cuándo va a salir. Será porque vive en Madrid, pero mi amigo Jorge F. Hernández no me había avisado que esto estaba a punto de salir. Me llegó hace unos días, me puse a leerlo. Jorge, qué bonita cosa escribiste. Primero te Híjole, lo tengo que decir. muchas gracias. Qué bonito se ven tus manos. Y aparte la portada de Joy Laville, que es primera vez que Joy aparece en la portada para otro Jorge. Es muchas cosas, Cochabamba, pero déjame empezar por aquí. Primero, entiendo, es la historia de esta mujer y ahorita lo contaremos, pero también es la historia de una profunda amistad, ¿no? Es la historia Sí, de una profunda amistad tuya, además, ¿no? sí, fíjate que empieza por ser un conocido, que en realidad lo conocí a través de Filippo Lelaprun, que es nuestro mutuo amigo, pero yo lo acompañé a los toros y yo pensé que yo solamente iba a ser como su guía de turistas. Y él insistía en contarme la historia de su mamá. Y es que tienes que oír la historia de mamá, y mamá hizo esto. Pero no me contaba mayor cosa. Y le dije, mira, es que en realidad no funciona así. Pero cuando ya me dijo, por lo menos escucha, y nos fuimos a cenar y empezó la sobremesa, bueno, la única diferencia es que yo ya en esa época ya no bebía. Creo que Ajá. yo llegué a alargar varias sobremesas, incluso contigo, cuando yo bebía esas cosas espirituosas, pero me la aventé con puro café y fue una desvelada deliciosa que efectivamente termina en una gran amistad. Parte de la historia es cómo se construyen esas cosas, ¿no? Porque tu interés por él y tú mismo lo cuentas, ¿no? Tu interés por volver a verlo, tus preguntas, tus días, tus noches, tus tardes, diciendo, ¿no? Y él contando esa historia y contando esa historia y tú diciendo, mira, tengo aquí un tipo también que es mi amigo, ¿no? El afecto que te tengo también tiene que ver que nos une la amistad con Eliseo Alberto. Así es. Lichi profesaba la amistad como forma de la conversación. Y es que aquí se hizo una conversación con un cuate que me quería contar la historia de su mamá. En cuanto me enseñó fotografías de la mamá joven, que las traía en el teléfono, y cuando ya me dijo que la señora había sido amante de Albert Camus, dije, bueno, ya, y aquí hay un cuento, por lo menos, y sí, me comprometí a escribirlo. Le quedé mal porque me tardé 22 años, y yo no te había dicho nada de que fuera a salir, porque en realidad esto lo escribí a raíz de que me quedé desempleado de un trabajo que tenía yo aquí en la Embajada de México y cuando me quedé desempleado, me acordé o confirmé que los que están conmigo, como tú y otros pocos, son mis amigos de a de veras. Xavier me mandó un correo y dije, es el momento de poner esto en tinta. Porque yo la narraba, yo iba a lugares y la contaba, yo contaba esta historia. Y además, tú eres un gran contador de historias en oral también, es decir, todos hemos disfrutado de muchas noches o tardes o días contigo contando estas historias, porque esa es otra cosa de lo que, esa es la segunda parte de lo que pasa en Cochabamba que me gustó mucho, que es cómo cuentas el proceso de alguien para ir armando una historia. ¿No? Es decir, también es el relato de cómo se arma la historia, de cómo, ¿no? Porque tú la cuentas y cuentas cuándo tal, y le haces preguntas diciendo, no, eso sí me importa, pero cuéntame ahorita por acá, porque luego, ¿no? Es decir, también esa parte de cómo contar una historia está contada en Cochabamba, ¿no? La cocina de la prosa, que me gusta mucho compartirlo precisamente para que la gente sepa que aunque aquí está la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española o la época Gogó, porque la protagonista le tocó vivir la época psicodélica en París, bueno, la novela no es de eso. Yo fui desescribiendo, otra vez Lichi, fui quitándole lo que le sobraba para que quedara lo importante, que es la vida de una mujer que como toda mujer, en algún momento de su vida, supo que era la más hermosa del mundo. Cuando uno lee y va leyendo el libro, uno sabe por qué ese día que te empezó a contar dijiste, por eso se alargó ese día de cafés, pues, ¿no? Esa noche de cafés. Qué cosa, ¿no? ¿Dónde la puso el mundo? También el mundo daba para eso en ese entonces, ¿no? ¿No? En ese Y recorrido.
la primera cosa que me hipnotizó fue que pertenece a un mundo en blanco y negro en el que el papá era un patriarca a la vieja usanza que nos tocó vivir todavía en nuestra generación, de gandallas que no te dejaban hablar en la mesa, a menos de que hablaban ellos, había que saludarlos de beso en la mano, y este la tenía como una joya escondida en Cochabamba en su casa. Pero hay un episodio que marca el destino de esta mujer, que es que el papá decide llevársela a París, sacarla de su paisaje, que en realidad nunca pierde el paisaje esta mujer, aunque se vuelve francesa, y ahí es en donde la novela a mí ya me dejó frío, y se prolongaron las horas escuchando a Xavier Dupont contarme cómo se ligó a quien fuera su padre, cómo eran los bailes, cómo los paseos por París la hacen a ella de alguna manera parisina, y eso es lo que a mí me convenció de que esto podría ser muy buena novela corta. En realidad, si la quieres alargar, le metes Hay una cuatro parte del libro libros. que dices el cuento largo, novela corta, ¿no? Cuando dices, ¿no? Esta Sí, magia de, es es que decir, ella misma, ahora, esto no es un cuento, evidentemente, pero sí es una novela corta, ¿no? sí, yo llegué a hablar con la señora por teléfono, que no la conocí personalmente, y ella decía nouvelle, que es el término en francés que se usa para ese tamaño, nouvelle, que en realidad el tamaño sí importa. Yo siempre he sido un microcuento, con aspiraciones a ser enciclopédico. Dices, París es lo que cambia, porque, o sea, este París al que llegue es otro, o sea, ¿qué París es? Bueno, no es el de hoy que está lleno de basura en las calles, pues, porque no las levantan. No, Era otro no París, está ¿no? Era otro París previo a que empezara a oler a pólvora Europa, y es la época de Edith Piaf, pero también de los boleros de Agustín Lara, el tango. Se escuchaba música latinoamericana. Es el gran mundo del jazz que está en París a la medianoche de Woody Allen, y está el romance de una pareja que de pronto, la historia con mayúscula, tú lo sabes muy bien, cuando estamos enamorados, todo el acontecimiento del mundo queda como un telón de fondo. Eso está allá afuera. Lo que importa es pasear de la mano, hablar, besarse por primera vez, la sensualidad que tenía el coche, que tenía el conde. Ella se enamora de un conde, de un tipo heredero de la realeza y de una familia de mucha alcurnia. Lo que es muy bello es que la novela encierra el relicario que llevamos en lo más íntimo, que por eso se titula Cochabamba. A la hora de hablar del paisaje más íntimo de su alma, Catalina siempre pensó en Bolivia, en volver, aunque ella ya hablaba como parisina. Claro, porque son tantos años que ella se vuelve una parisina de alguna manera, ¿no? Totalmente. Absolutamente, ¿no? Y sus hijos, que son uno de ellos el que conocí, que se volvió mi brother, es totalmente francés. De hecho, era agregado cultural en Cuba. Bueno, conoció muy bien a Lichi. Y ellos sabían que tarde o temprano yo iba a cumplir mi palabra. Me tardé 22 años, ya no vive ella, pero durante 22 años la fui narrando, la narré en la FIL, la narré en Estados Unidos en inglés. De sobremesa sí aproveché marear a varias personas. Creo que a Mariana H. se la he contado 7 veces y ella finge que no se la sabe, pero yo creo que se la sabe hasta de memoria. Eché mano a escuchar un poco lo que haces tú quizá cuando haces algún reportaje que grabas y luego lo comparas con lo que ya cuajaste en prosa, y en este caso lo que más o menos duró 1 hora en podcast equivale a las 200 páginas que tiene como novelita. Veo que te interesaba ir contando cómo fuiste armando la historia escrita, ¿no? Es decir, Sí, decías la cocina, hablábamos hace unos minutos, pero es un interés que no habías tenido en otras novelas, ¿no? Este interés de, hey, esto pasa así, ¿no? le ¿No? llaman la metaliteratura, ¿no? Le llaman metaliteratura a los que estudian esto y saben más que yo, pero yo diría que es el chisme de explicar cómo fui anotando en mis libretas. No solamente hice dibujitos, sino que iba anotando Bueno, ahorita calles. te iba yo a decir que extraño dibujitos, pero bueno. Hacen falta, y te voy a enseñar después los que dibujé a partir de las fotografías de ella y a partir de lo que comíamos Xavier y yo, porque yo fui anotando todo lo que pedimos en la mesa, salvo una cena en donde no me acuerdo qué cené yo ni qué cenó él,
porque es muy intenso lo que me contó y entonces lloró, me hizo llorar a mí, un mesero pensó que éramos pareja de hecho, creo que quería intervenir a favor de la reunión, eh, pero es curioso cómo ahí no anoté qué comimos, pero las libretas son para eso, para ir armando lo que puede convertirse en crónica, lo que merecería ser cuento, y en una de esas, lo que puede convertirse en novela. A ver, no la conocemos, pero sí era la mujer más bella del mundo. Sí, en algún momento de su vida ella lo supo, y hay un largo párrafo en donde digo, momento, en realidad todas las mujeres, incluso la anciana que está calentando leche en un jarrón de peltre, hay un instante que nos pasó con nuestras abuelas en que se acuerda de que en algún momento fue la más bella del mundo. O la niña que está en primaria y que le ponen moños, o tu hija tan hermosa desde niña. Hay un momento en que se vio en el espejo y sin que nadie le tenga que decir nada, ella sabe que es la mujer más bella del mundo. Algunas lo olvidan. Por ejemplo, Laida Sansores, que ya se creyó Esa, lo opuesto. Ella ya está en la cara contraria. lo hemos mencionado un par de veces en esta corta conversación, Jorge, pero en el último capítulo está Lichi y está el último momento de Lichi, pues, ¿no? Como Sí, un me tenía homenaje. que despedir. Me tenía que despedir de él ya Ok. formalmente porque no lo había podido hacer. Y también es una despedida a Gabo y Mercedes, que son precisamente Gabo y Mercedes, porque a ellos les narré la historia cuando recién me la había contado Xavier Dupont. Y fueron ellos los que me dijeron, cuando ya la narres sin alteraciones, mejor escríbela y ya no la narres en público. Eso hacía Lichi, que de hecho le pedí permiso a María José y quiero publicar, ojalá y se pueda este año, los cuentos que contaba Lichi que no escribió, que eran los que contaba de sobremesa. Es- Y yo creo que va a ser un libro muy delicioso. esas largas sobremesas donde siempre contaba cosas. Jorge, la Exactamente. verdad, es una joya, es una maravilla. Vayan, cómprelo, Cochabamba. Qué bonito libro escribiste, Jorge, de verdad. Este, Te mando un abrazo muy grande hasta Madrid. Pronto iremos a Pérgamo, la librería más antigua de Madrid que hoy dirige este señor. Pronto iremos a verte por allá, pero primero hay que leer Cochabamba. Gracias, Jorge. Te mando un abrazo muy Muchísimas grande. gracias, Carlos. Un abrazo con todo mi afecto y a todo tu auditorio. Gracias.